Muy buenos días con todos. Les saluda Lucas Gersi Murillo desde Lima, Perú. El objetivo de este breve video es compartir con ustedes algunas observaciones sobre el proceso electoral que actualmente está en curso en mi país. El 6 de junio, los peruanos fuimos a las urnas para escoger entre dos candidatos presidenciales. De un lado, el señor Pedro Castillo y de otro lado, la señora Keiko Fujimori. El resultado de esta elección, si se toman en cuenta los votos contabilizados hasta el momento, ha sido prácticamente un empate. El señor Castillo ha obtenido aproximadamente el 50.17% de la preferencia electoral, mientras que la señora Fujimori ha obtenido aproximadamente el 49.82% de los votos. Solamente alrededor de 50.000 votos separan una candidatura de la otra. Es necesario tomar en cuenta que a la fecha el proceso electoral no ha concluido. Ninguno de los dos candidatos ha sido proclamado oficialmente como vencedor de la contienda electoral. Y esto es consecuencia de la existencia de un universo de aproximadamente 100.000 votos que no ha sido contabilizado todavía como consecuencia de diversas impugnaciones que han sido planteadas y que deben ser resueltas por las autoridades electorales. Para entender cómo funciona el tema de las impugnaciones, es necesario hacer una breve distinción técnica. Algunas de las impugnaciones que han sido planteadas son promovidas de oficio por personeros de las organizaciones políticas involucradas. Cuando un personero impugna un voto, se retira del conteo electoral no solamente el voto que está siendo impugnado, sino toda el acta que contiene ese voto. Eso significa que como consecuencia de la impugnación de un solo voto, se puede retirar del conteo, según las normas electorales peruanas, aproximadamente 200 votos, que es lo normal dentro de un acta electoral. Además de estas impugnaciones planteadas a pedido de parte, existen también impugnaciones de oficio, denominadas formalmente como observaciones, que son formuladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra un acta cuando se presentan errores formales, por ejemplo, la falta de firma de un miembro de mesa o, por ejemplo, errores aritméticos en la suma de los votos. Todas estas observaciones e impugnaciones son separadas del conteo electoral y enviadas a los tribunales electorales para que emitan la decisión correspondiente. Las impugnaciones y observaciones no son fenómenos nuevos en la política peruana. Prácticamente todas las elecciones que hemos tenido en nuestra vida democrática han incluido un número mayor o menor de este tipo de impugnaciones. Sin embargo, existen dos factores que deben tomarse en cuenta y que nos ayudan a entender por qué las impugnaciones son más importantes en este proceso electoral que en otros procesos electorales. En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que estas impugnaciones no están distribuidas de manera equitativa en las diferentes regiones del país en función de la población, sino que las encontramos de manera desproporcionada, casi de manera universal, en aquellas regiones donde la candidata Keiko Fujimori ha obtenido un buen resultado electoral. Por ejemplo, en la ciudad de Lima o en las regiones de la costa norte del Perú, como Piura, Lambayeque o La Libertad, donde Keiko Fujimori gana la elección con aproximadamente el 60% de los votos. Esto sugiere que a medida que se van resolviendo las impugnaciones, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori probablemente va a reducirse. Inclusive existe la posibilidad de que Keiko Fujimori pudiera superar en votos a Pedro Castillo. Este es el primer factor relevante. El segundo factor relevante es que en la conformación del Jurado Nacional de Elecciones, la entidad jurisdiccional que debe resolver estas impugnaciones en última instancia no es regular. La Constitución Política del Perú señala que el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 integrantes, 5 magistrados, un juez supremo electo por sus pares, un fiscal supremo electo por sus pares, un magistrado electo por los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas, un vocal electo por los decanos de facultades de Derecho de universidades privadas y un representante del Colegio de Abogados de Lima. La irregularidad que se ha presentado
en esta situación, en este caso, es que el Colegio de Abogados de Lima no ha podido designar a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones como consecuencia de una medida cautelar de una orden judicial emitida en un proceso de amparo que impide al Colegio de Abogados de Lima culminar la elección de sus autoridades. Como consecuencia de esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de tener 5 integrantes, tiene 4 integrantes. Y esto significa que cuando se produce un empate en la votación, 2 contra 2, es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones el que define la discordia a través de su voto dirimente. Y esta es una situación que se ha presentado varias veces en el marco de este proceso electoral. A estos hechos que he mencionado, tenemos que sumar otros hechos que también son importantes y que de alguna manera ayudan a explicar lo que está ocurriendo en el Perú en este momento. En primer lugar, tenemos que mencionar una decisión fiscal. En segundo lugar, tenemos que mencionar una decisión judicial. Y en tercer lugar, tenemos que mencionar una llamada telefónica. Primero, la decisión fiscal. El fiscal José Domingo Pérez ha pedido esta semana la prisión preventiva de la candidata Keiko Fujimori, en el marco de una investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Esto con relación a presuntos aportes que habría recibido en campañas electorales anteriores por parte de la empresa Odebrecht. Esto significa que uno de los candidatos presidenciales en esta contienda, que podría ser electa presidenta del Perú, tiene que defenderse en este proceso penal y el día lunes se podría evaluar su encarcelamiento. Este es un hecho relevante que debemos tomar en cuenta para entender lo que está ocurriendo en el Perú. Esta es la decisión fiscal. Ahora vayamos rápidamente a la decisión judicial. Se ha emitido también esta semana una sentencia que declara fundada una demanda de habeas corpus presentada por el señor Vladimir Cerrón, el fundador del partido político Perú Libre, que impulsa la candidatura de Pedro Castillo. El señor Cerrón había sido condenado por un delito de corrupción e inhabilitado para ejercer la función pública. Pero como consecuencia de esta sentencia, el señor Vladimir Cerrón, que estaba inhabilitado para ejercer la función pública, deja de estar inhabilitado y podría ser elegido para ejercer cargos de alta responsabilidad, por ejemplo, como primer ministro, en un eventual gobierno del señor Pedro Castillo. Y finalmente es necesario mencionar algo sobre la llamada telefónica. Trascendió en algunos medios de comunicación que el señor Francisco Sagasti, el actual presidente de la República del Perú, se comunicó telefónicamente con Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, para solicitarle que convenciera a Keiko Fujimori de que conceda la elección sin esperar a que se terminen de contar los votos y a que se terminen de resolver las impugnaciones. Algunos sectores políticos en el Perú han interpretado que esta llamada es un intento del presidente Sagasti de interferir en la correcta culminación de la elección. Y como consecuencia de ello, han presentado en el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el señor Sagasti que podría dar lugar a su inhabilitación para ejercer función pública o inclusive a su destitución. Como pueden ver, el Perú actualmente enfrenta un panorama complejo, lleno de incertidumbres, con potencialidad de que la crisis política se agrave todavía más. Esperemos que pueda concluirse la elección de manera democrática y transparente y que pueda continuar la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Muchísimas gracias.